Muy buenos días, licenciados. Es un gusto poderlos saludar de este medio. El día de hoy vamos a presentarles un pequeño video hablándoles sobre la crisis económica en el país Grecia. Esto en el año 2009. El video está presentado por el equipo número 3, quien está conformado por las compañeras Ana Marisola Cabal, Mayra Elizabeth Velázquez, Magdalena Surizadaí Rodríguez y un servidor. A continuación les platicaré un poco sobre la crisis económica de Grecia, esto en el año 2009. La crisis de la deuda soberana en Grecia, también es conocida como la Gran Depresión griega. Esta inició en el año, a finales del año 2009, como una de las primeras 4 crisis de la deuda soberana en la zona euro o europea, como la conocemos en la actualidad. Uno de los efectos de la gran recesión fue las grandes debilidades en las estructuras de la economía griega. También está la crisis bancaria, ya que esta crisis fue bastante grande en esta época o en esta recesión en lo que es el país griego. También está la crisis súbita en la confianza de los acreedores del país, esto debilitando los pilares principales de la economía de este país. Luego nos vamos al crecimiento de las deudas, ya que debido al pago de tipos de intereses muy elevados, los acreedores consideraron un gasto muy grande, afectando en los bolsillos de las familias y de todo el país. También otro de los puntos a destacar son el excesivo gasto militar, ya que en este tiempo Grecia se enfocaba en un mayor gasto militar. También nos enfocamos en la pérdida de ingresos fiscales por flujos ilícitos de capital. También está lo que es la recapitalización estatal de los bancos privados. También estamos destacando lo que es los desequilibrios internacionales, esto llegando a afectar de cierto punto o de cierta manera la economía del país griego. Para el año 2010, precisamente en el mes de abril, las principales caídas fue lo que es de la bolsa europea, ya que sin acceso a los mercados para poder financiarse como necesidad de recibir los créditos de socios del euro y de la FMI. Un paréntesis, FMI significa Fondo Monetario Internacional. Vino a afectar también la economía de Grecia, ya que no podía no tenía acceso a los mercados para poder financiarse de una mejor manera. También cabe destacar que el gobierno de Grecia reunió o requirió un plan de ayuda internacional. Esto está evaluado por un monto de 110.000 millones de euros. Estos están prestados o se fueron prestados en el año 2009 por 14 estados miembros de la zona europea, representados por la Comisión Europea, lo que es el BCE. Causa que generó esta crisis fue la falsificación de los datos macroeconómicos, ya que hay dos personajes a destacar, lo que son Kostas Karamanlis y el señor Yorgos Papandreou, socialdemócrata, tuvo un periodo de 2009 a 2011. Ambos personajes destacaron unas políticas estatales y corrupteles que terminaron por explotar las arcas públicas. Esto quiere decir que estos dos personajes explotaron estas políticas, causando una crisis económica en este país, ¿verdad? Entonces, los principales a destacar fueron los trabajadores del Estado, ya que explotaban mucho el trabajo de los pobladores o colaboradores de varias empresas. También los sueldos dorados, los pagos especiales, los profesores y médicos, el metro y los comités. Estos fueron los más afectados en el momento de esa crisis, ya que se empezaron a devaluar, por ejemplo, lo que es la moneda. Hubo crisis bancarias en los sistemas bancarios y económicos, también un aumento en los impuestos que cada uno de los ciudadanos debía de pagar. Esto llevando a un aumento esta crisis, ¿verdad? Las consecuencias
Las consecuencias generales para el país fue un debilitamiento democrático, institucional, también la migración económica, ya que sabemos de que si estamos en un país que nos está tratando algo mal, pues obviamente la gente o la población tiende a, a buscar nuevos horizontes. También se tuvo un deterioro generalizado de los niveles de salud, también la disminución de la esperanza de vida, por ende también un aumento de la corrupción y un aumento de niveles de violencia y delincuencia. Cada una de estas consecuencias se fue generando por fases, por decirlo así, afectando al país griego y devaluándolo materialmente y económicamente. Unos aspectos importantes a destacar que fueron fundamentales o fueron producidos en esta crisis es la salud mental, ya que la población ha tenido o tuvo un aumento en el número de enfermedades asociadas con ella. En el financiamiento de los tratamientos de salud mental se redujo desde el 2010, comentan. Entonces esto quiere decir de que desde que empezó esta crisis, la salud mental de cada uno de los pobladores fue creciendo, pero de una mala manera. Empezaron a tener más enfermedad mental y por ende a padecer de enfermedades no satisfactorias para cada poblador. También afectó el control del VIH, ya que hubo una disminución en el financiamiento de programas de prevención de enfermedades de transmisión sexual y tuvo un aumento en el sostenido desde el año 2010 de personas contagiadas de VIH. Periodo del 2007 al 2010 reveló que de 10 a 15 casos, de 156 en 2011 y 314 en el 2012, fue un alto crecimiento en el aumento de esta enfermedad, y por lo mismo que hubo un devaluamiento en los programas que se tenían para estas enfermedades o estas áreas. También hubo un aumento en los suicidios, ya que las tasas de suicidios entre los griegos durante los años de la crisis fue aumentando, que como les comentaba anteriormente, este país se fue devaluando poco a poco, su moneda también, y esto llevándole a los pobladores a tener una crisis existencial y tener una crisis económica y ya no sentirse cómodos viviendo en este país. Licenciado, compañeros, a mí me tocó hablar sobre las consecuencias para el sector empresarial en la crisis económica de Grecia en el año 2009. Cuando realizamos un análisis del entorno y la situación económica del sector empresarial de Grecia, pudimos destacar consecuencias principales. Para el año 2009, Grecia capta que este sector en riesgo macroeconómico es el sector empresarial, por la crisis que se vivía en dicho año. Una de las principales consecuencias es la consecuencia soberana. Grecia, como un país soberano, tenía el riesgo del incumplimiento de la deuda pública, tanto interna como externa. Como bien sabemos, Grecia atravesaba por una crisis económica que llegó al punto de realizar préstamos millonarios a instituciones como la FMI y la BCE. Sabemos que hubieron varios sectores que fueron los que afectó la crisis, pero el sector principal que afectó la crisis en ese año fue el sector empresarial. Otra de las consecuencias es el de las divisas. Se tuvo una devaluación máxima del euro en Grecia a raíz de la crisis económica. Primero que nada quiero definirles qué es una divisa. En términos macroeconómicos, una divisa es una unidad monetaria que nos facilita la transferencia o la adquisición de un bien o servicio. En este caso, una divisa son las monedas que maneja un país o un estado. Como se mencionó, durante la crisis de Grecia se creó una devaluación de la moneda local, en este caso es el euro, provocando una crisis monetaria para el país y que de este modo pudo alzar los precios de los productos y servicios que ofrecían. Otra de las consecuencias son las bancarias,
Se vivió una crisis bancaria en Grecia, tratándose de la crisis estructural que involucraba los sistemas bancarios y monetarios, y de este modo se pudo manifestar la quiebra de bancos y la reducción del crédito. Como sabemos, esta crisis afectó a Grecia, llegando al punto de quiebra de los sistemas bancarios y monetarios, y que de este modo pudo provocar una déficit pública que afectó de una manera completa la economía de Grecia. En su economía productiva, en este caso es el trabajo, el empleo y la productividad que realizaban las empresas. Consecuencias políticas. El gobierno de Grecia, viendo la situación de la crisis económica, se vio la necesidad de aumentar la tasa de los impuestos, la tasa de las rentas, y de este modo también pudo disminuir los salarios, menos oportunidades laborales, entre otras situaciones. Y en este caso influyó mucho la decisión del gobierno, ya que ellos tenían en su poder el aumento de los diferentes factores que creaban el ingreso financiero para el país. Pero esto también afectó a la población, ya que al realizar un aumento se vio afectada la bolsa de valores, la bolsa familiar y la del hogar. Viendo la situación, el gobierno tuvo que acudir a un préstamo financiero a instituciones como la FMI y la BCE, que son el Fondo Monetario Internacional y el Banco Central Europeo. Gracias a este préstamo financiero pudieron equilibrar la crisis económica para este año del 2009, pero esto hizo que aumentara la deuda de este país. Buenos días, licenciado, compañeros. Voy a darles a conocer las medidas adoptadas por el gobierno de Grecia. A finales del año 2009 se destaparon irregularidades financieras, como también manipulaciones estadísticas cometidas en las cuentas públicas griegas durante años. En general, el gobierno de los helenos gastaron muy por encima de sus posibilidades y llegaron a acumular un déficit en el año 2009, provocando con esto la crisis económica. Yorgos Papandreou, él es un sociólogo político, fue el primer ministro de Grecia desde el 2009 hasta su dimisión en el 2011. Él junto a su gabinete tomaron medidas de ajuste fiscal. Las medidas más destacadas fueron la disminución salarial del funcionario público. Se contaba con un total de más de 600,000 trabajadores, esto se redujo en un 10%, como también el recorte del salario navideño con un 30%, también el aumento de la edad de jubilación desde los 61 a los 63 años. Otra de las medidas fue el incremento del IVA. Este aumentó entre un 0.5 y un 2% en los productos seleccionados, siendo estos los hidrocarburos, el tabaco y el alcohol. El gobierno decidió ascender la rentabilidad de los bonos hasta superar el 6%, lo cual esto provocó una inconformidad en la población y en los sindicatos, que decidieron convocar una huelga general el 11 de febrero de 2010. Otros puntos muy importantes: en abril del 2011 surgió un nuevo plan de ajuste, este fue valorado por 23 millones de euros, así también un plan de privatización de 50 millones de euros adicionales. Otro de los acontecimientos fue en el mes de septiembre del mismo año, que acá se tomaron medidas entre 30,000 funcionarios, los cuales fueron enviados a una reserva. Esto era un previo despido o jubilación. También los jubilados menores de 55 años perdieron un 40% del importe de sus pensiones. También se dio una reducción de los salarios públicos en un 15%. También el impuesto a la propiedad privada, y también surgió la obligación de pagar impuestos por las ganancias que se obtenían. Pues estos fueron las medidas que el gobierno tomó. Muchas gracias. Buenos días, licenciado. Buenos días, compañeros. Yo les voy a hablar sobre las oportunidades para el sector empresarial.
Antes de hablarles sobre las oportunidades, les voy a hablar sobre la recuperación de Grecia. Uno de los motivos de la recuperación son las exportaciones españolas hacia Grecia, que se habían visto pues mermadas a raíz de la crisis. Obviamente sufrieron una crisis dentro de Grecia, entonces a raíz de eso disminuyeron las exportaciones. Ahora les voy a hablar sobre las oportunidades. Uno de ellos es el turismo, que es el motor principal de la economía en Grecia y es uno de los pilares básicos para su recuperación. Con esta oportunidad muchas empresas pueden beneficiarse, como los hoteles, los restaurantes, los centros comerciales y entre otras empresas que se pueden beneficiar por el turismo. También está sobre las infraestructuras, que ha despertado mucho interés en los inversores internacionales. Como les digo, para la reactivación de Grecia han habido muchos inversores internacionales. Los planes para la inversión vienen desde la infraestructura ferroviaria hasta la red de autopistas, como la renovación de los autobuses, de la flota de los autobuses y proyectos de aguas residuales en los 380 municipios. Y otras son para el sector energético, que es otra fuente de oportunidad para Grecia, que puede convertirse en el gran centro de distribución energética al sur de Europa. Entonces estas son algunas de las oportunidades que tiene Grecia a raíz de la crisis que se obtuvo en este país. Gracias.